Está en ti. Ríos, montañas, ciudades y pueblos. Todos son humanos. Cuando entras en tus pechos, caminas en cielos y tierras. Como en tu propio pecho. Llevas tu cielo y tierra y todo lo que contemplas, aunque parecen estar afuera, están dentro, en tu imaginación, de la que este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, Jerusalén, el mundo interior era tan real para Blake como el plano exterior de la vida real. Consideraba sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake lo atribuyó todo el fundamento de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17, versículo 21. El hombre real, el hombre imaginativo, invierte en el mundo exterior, utilizando todo su potencial. La realidad aparente del mundo exterior, tan difícil de disolver, no es más que la prueba de la realidad absoluta del mundo interior, de su propia imaginación. Nadie viene a mí sino al Padre, que está en mí. No lo invoca, y yo y mi Padre somos uno. Juan 6, versículo 44, capítulo 10, versículo 30. El mundo se describe mediante la observación. Es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental visible, que nadie puede llegar a él a menos que lo haya invocado, y que no hay nadie a quien cambiar, salvo a sí mismo, su propia esencia imaginativa, su primer impulso será remodelar su mundo a imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna fácilmente en el momento en que deja de conformarse con la disciplina exterior. Debe imponerse una disciplina aún más rigurosa, la autodisciplina de la que depende la realización de su ideal. La imaginación no es totalmente libre y se mueve a su antojo sin reglas que la limiten. De hecho, ocurre lo contrario. La imaginación se mueve según la costumbre. La imaginación elige, pero elige según la costumbre. Despierto o dormido, la imaginación del hombre se limita a ciertos patrones establecidos. Es esta influencia pasiva del hábito lo que el hombre debe cambiar. Si no lo hace, sus sueños languidecerán bajo las mismas parálisis habitual. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo lo que es bueno y perfecto. Ejerce su libertad absoluta por la necesidad de dotar al ser físico exterior de libre albedrío, de elegir seguir el bien o el mal, el orden o el desorden. Elige hoy a quién servirás. Josué 24, versículo 15. Una vez hecha y aceptada la elección, de tal forma que forma la conciencia habitual del individuo, la imaginación manifiesta entonces su infinito poder y sabiduría, dando forma al mundo exterior y sensorial de la manifestación a imagen del discurso y las acciones interiores habituales del individuo. Para realizar su ideal, el hombre debe primero alterar el patrón que su imaginación ha estado siguiendo. El pensamiento habitual es un indicador del carácter. La manera de cambiar el mundo exterior es hacer que tu discurso interior y tus acciones se alineen con tu discurso exterior y tus acciones para que cumplan tu deseo. Nuestros ideales esperan ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos nos alineemos con nuestro discurso interior y sus acciones, con el discurso y las acciones que satisfacen nuestro deseo, serán incapaces de salir a la luz. Tu diálogo interior y tus acciones son canales de la acción de Dios. El comportamiento exterior del hombre es mecánico. Está sujeto a los impulsos que se le apliquen a través de su comportamiento interior y a los viejos hábitos que arrastra su ser, hasta que son sustituidos por otros nuevos. Hay una capacidad peculiar del segundo hombre, o del yo interior, que es la de dar el yo exterior aspectos semejantes a la esencia de su propia realidad. Cualquier cambio
en el comportamiento del ser interior, dará lugar a cambios exteriores equivalentes. Los sabios llaman muerte al cambio de conciencia. Por muerte se entiende no destrucción de la imaginación y del estado con el que estaba funcionada, sino la ruptura de su unión con este estado. La fusión es unión, no unidad. Así desaparecen las condiciones que engendró dicha unión. Cada día muero, dijo Pablo a los Corintios. 1 de Corintios 15, versículo 31. Blake le dijo a su amigo Cravat Robinson: no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede ocurrir en la vida, pero la mayoría de la gente muere demasiado tarde. Para el hombre exterior de los sentidos, que no conoce nada de la esencia del hombre interior, todo esto son puras tonterías. Pero Blake dejó muy claro lo anterior cuando escribió esto el año anterior a su muerte. William Blake, alguien a quien le gustaba mucho estar en buena compañía, nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y murió varias veces desde entonces. Cuando el hombre asume el significado de Cristo en su imaginación, ve por qué Cristo tuvo que morir y resucitar para salvar al hombre, porque tuvo que desprender su imaginación de su estado actual para alinearla con un concepto más elevado de sí mismo, de modo que pudiera superar sus limitaciones actuales y así salvarse. Aquí presento una hermosa historia de una muerte psicológica, de la que fue testigo un amigo la semana pasada. Escribió el que resucitó de entre los muertos. Una amiga me ofreció su casa en las montañas para que pasara las vacaciones de Navidad, ya que ella pensaba irse al este. Me dijo que me lo confirmaría esta misma semana. Tuvimos una charla muy agradable y le mencioné a usted y a su enseñanza en medio de una conversación sobre el experimento con el tiempo de Dune que ella estaba leyendo. Su carta llegó el lunes. Cuando la recogí, tuve una repentina sensación de depresión. Sin embargo, cuando lo leí decía que podía usar la casa y me indicaba dónde encontrar las llaves. En lugar de alegrarme, me deprimía aún más, hasta tal punto que llegué a la conclusión de que debía haber algo entre líneas que yo intuía. Repasé la carta y la leí todo, la primera página, y justo al pasar la segunda página vi que había hecho una anotación en el reverso de la primera hoja. Esta anotación era una descripción extremadamente breve y directa de un rasgo desagradable de mi carácter, que había luchado durante años por superar y que durante los 2 últimos años creía haber conseguido. Pero aquí, de nuevo, se describió con precisión clínica. Estaba aturdido y angustiado. Pensé, ¿qué quiere decirme esta carta? En primer lugar, estaba invitando a utilizar su casa tal como yo me había visto, en un hogar hermoso y encantador para las vacaciones. En segundo lugar, nada viene a mí si yo no lo he llamado. Y en tercer lugar, últimamente no he oído más que buenas noticias. Así que la conclusión es obvia, es que algo en mí corresponde a esta carta y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Volví a leer la carta y nada más. Hacerlo me pregunté, ¿qué hay aquí para que yo lo vea? Y entonces lo vi y empezaba diciendo, después de nuestra conversación de la semana pasada, sentí que podía decirte, y el resto de la página estaba lleno de pruebas y evidencias, enredadas como pasas sultanas en un pastel de semillas. Me invadió una gran sensación de euforia. Todo esto fue pasado. Lo que tanto me había costado corregir se consumó. De repente me di cuenta de que mi amigo era testigo de mi resurrección. Di vueltas en mi estudio cantando. Todo eso es pasado. Esto se acabó. Gracias, se acabó. Reuní toda mi gratitud en una gran esfera de luz y la arrojé hacia ti
Si viste el relámpago del lunes por la noche justo después de las 6, eso fue todo. Ahora, en lugar de escribirle una carta formal, como es lo correcto, puedo escribirle dándole las gracias sinceramente por su sinceridad y agradecerle el préstamo de su casa y decir: muchas gracias por tus lecciones, pues han hecho de mi amada imaginación mi verdadero Salvador. Ahora bien, si alguien le dijera a ese hombre: hey, Cristo está aquí y allá, no creerá esa persona porque sabe que el reino de Dios está dentro de él, que él mismo debe asumir toda la responsabilidad para la encarnación de su ideal y que nada sino la muerte y la resurrección pueda llevarlo a ella. Ha encontrado a su Salvador, su amada imaginación, expandiéndose para siempre hacia el seno de Dios. Solo hay una realidad, y es Cristo, la imaginación humana, la herencia y el logro final de toda la humanidad. El objetivo es que ya no seamos como niños, llevados de aquí para allá por las olas teológicas, ni zarandeados por todo viento de doctrina y por la malicia de ciertas personas que engañan a los incautos. Al contrario, siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15.